Hola, mi nombre es Adriana Costa Ramírez y les voy a presentar el tema del teorema de Green. Para empezar, ¿qué es el teorema de Green? En análisis vectorial, el teorema de Green nos dice que existe una relación con las integrales de línea en curvas cerradas. Como a lo que acabo de mencionar al final, ya sabemos más o menos a qué va relacionado el teorema de Green. Pero bueno, ¿qué nos propone? ¿Qué nos dice? Y más o menos de cómo sería la resolución y qué tipo de condiciones necesitaríamos saber para cuándo es aplicable el teorema de Green. Pero bueno, para empezar, ¿qué nos dice, no? ¿Qué nos propone? Nos dice que podemos tener una integral de línea en una curva cerrada y transformarla a una integral doble al lado de una región C sobre un plano D, y con eso podemos denotar cómo se comporta nuestra función y su resultado, ¿no? Pero ¿por qué una integral doble en vez de una integral de línea que solamente sabemos que solo es una? Esto nos dice que, bueno, en este ejemplo que dibujé, tenemos una curva C en una región de un plano D, que sería un poco más difícil de denotar sus puntos, como tenemos diferentes curvas y notamos que está medio deforme nuestra figura. En este caso, sería un poco más difícil resolver por integral de línea. Supongamos que en un caso hipotético conociéramos sus puntos y cómo es la función. Un ejemplo, conocemos 8 puntos. Esto nos quiere decir que necesitaríamos 8 veces integrar respecto a una integral de línea, ¿no? Pero el teorema de Green nos viene a facilitar la vida, porque nos dice que conociendo la derivada parcial respecto de x menos la derivada parcial de respecto de y sobre el diferencial de área de nuestro plano, podemos conocer exactamente cómo se comporta nuestra ecuación, que sería un poco más fácil de resolver que resolver 8 integrales, ¿no? Un ejemplo, si tenemos un triángulo con 3 puntos, serían 3 integrales, y sería un poco más tedioso y más tardado resolver por ese método, que son las integrales de línea, a uno más fácil, que es el teorema de Green, que es lo que nos viene a proponer. Sin embargo, necesitamos conocer todas las condiciones necesarias y conocer muy bien las curvas que tenemos para saber cuándo es aplicable el teorema de Green, ya que eso es muy fundamental conocer antes de aplicar el teorema. Ahora más adelante les voy a explicar qué tipo de condiciones necesitamos saber y los tipos de curva que necesitamos conocer. Bueno, como ya lo había mencionado, el teorema de Green existe una relación con las integrales de línea en curvas cerradas. Para eso es necesario conocer los tipos de curvas. En este caso, primero tenemos las curvas cerradas, que forman una región en el plano. Las curvas suaves, que no tienen picos. Las curvas simples son las que no se curvan o no se cortan a sí mismas. Y las dirigidas son las que trazan una dirección específica en contra de las manecillas de reloj o a favor de las manecillas de reloj. A continuación voy a explicar 3 ejemplos que es necesario conocer de cuándo es aplicable el teorema de Green. Bueno, en este primer ejemplo podemos notar que tenemos las 5 palomitas bien que necesitamos conocer para cuando es aplicable el teorema de Green. Sin embargo, voy a explicar cada una. Notamos que en este ejemplo tenemos una curva suave, que es encerrada, simple, conexa y dirigida. Esto nos quiere decir que cumple con las condiciones que necesitamos saber para aplicar el teorema de Green. Más en cambio, el segundo ejemplo, que podría ser un poco igual parecido a la siguiente, pero notamos que en este caso que no es simple y que no es conexa, que esto nos quiere decir que no es aplicable el teorema de Green. Forzosamente tiene que tener todas las condiciones para aplicar el teorema de Green. En este caso también podemos notar que es un ejemplo que no es suave, porque podemos notar que tiene picos, pero sí cumple con las demás. Sin embargo, como ya lo había mencionado, es necesario que se cumplan todas las condiciones para aplicar el teorema de Green. Bueno, una vez entendiendo los tipos de curvas y las condiciones que necesitamos saber antes de aplicar el teorema de Green, preparé un problema relacionado a la aerodinámica que nos dice así, que el flujo del aire alrededor de un ala de un avión está conformado por el objetivo de calcular la circulación del aire alrededor del ala. En este caso, esta función nos dice que la circulación del aire está conformada por esta función. En este caso, como primer paso sería graficar. En este caso ya nos da la gráfica.
Como segundo paso es identificar si es aplicable el teorema de Green. En este caso, las flechas azules es el aire que está traspasando sobre el ala del avión, que es lo que necesitamos conocer de cómo se comporta. Ahora vemos que cumple con los requisitos que necesitamos conocer para aplicar el teorema de Green. Vemos que es una curva cerrada, es suave y sigue un lado antihorario, y notamos también que es una elipse que está conformada por esta función. Bueno, ya conociendo que sí cumple el teorema de Green, vamos a empezar a resolver. Bueno, ahora como primer paso es importante conocer quién es P y quién es Q. Aquí nos dice que P va a estar acompañado al de X y Q va a estar acompañado al de Y. Bueno, una vez ya conociendo quién es P y quién es Q, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que vamos a empezar a derivar parcialmente Q respecto de X. Nos dice que la D está acompañado por esto y nos dice que la derivada de X respecto a X es 1 menos la derivada parcial respecto de Y, que sabemos que la derivada parcial de menos Y es igual a menos 1 respetando su signo. Y esto nos dice que es igual a 2. Sin embargo, como nos encontramos con una elipse, es necesario utilizar las coordenadas polares para un poco más fácil de empezar a integrar. Eso simplifica que vamos a tener una región R y una región del ángulo, que va a ser seno y coseno. Bueno, para esto es muy importante conocer las coordenadas polares. ¿Por qué las coordenadas polares? Porque en este caso nos ayudaría. Si notamos, tenemos una elipse que sería un poco más complicado de resolver por otros métodos. En este caso, el método más adecuado para resolver este tipo de gráficas sería las coordenadas polares, sin olvidar nuestro resultado de la resta que nos salió del teorema de Green. Para esto hay que recordar que X siempre en las coordenadas polares será reemplazado por R del coseno del ángulo y Y sería reemplazado por R del seno del ángulo. En este caso también es importante ver cómo se comporta nuestra función, porque eso sería importante ver cómo va a describir X y Y, recordando sacando raíz cuadrada de acá abajo de la incógnita que decíamos saber, sería una raíz cuadrada de 4, pues sería 2 R del coseno del ángulo, no olvidando este paso. Y también la raíz cuadrada de 1 pues es 1. ¿A qué me voy con este paso? Ya que es muy importante, y aunque en este caso no tenemos ninguna incógnita, nada más que una constante 2, y es muy importante saber eso, ya que en esto nos dará una idea de cómo se comporta el plano que estamos estudiando. En este caso, gracias al teorema de Green nos dice que solamente es una constante 2, pero sin embargo seguiremos aplicando las coordenadas polares, que nos dice así: estudiando nuestra elipse sabemos que el primer límite sería de 0 a 1, y lo segundo, como nos damos cuenta que es una elipse que abarca todo el plano, sería de 0 a 2pi. Ahora vamos a poner este 2, ya que con la ayuda del teorema de Green ya sabemos cómo se comporta. Y vamos a empezar primero integrando por respecto a dr y al último respecto del ángulo. Primero vamos a empezar con esta. Integral de 0 a 1 de 2 respecto a dr. Sabemos que la integral de una constante es más la variable que estamos integrando, será 2r. Reemplazamos de 0 a 1, sería 2 por 1 menos 2 por 0, que en este caso se cancelaría y tendríamos un 2. Ahora vamos con la segunda integral. De 0 a 2 pi. No olvidando el 2 que nos dio en la antigua integral.
Ahora, pero va a ser respecto del ángulo. Integramos. Ahora reemplazamos en los límites de 0 a 2pi. Tenemos límite superior menos límite inferior. Se cancelaría y esto nos diera un total de 4pi. Bueno, si ya sabemos, queremos saber cuánto es numéricamente 4pi, nos dice que es igual a 12.5663. Bueno, ya con esto podemos ver cómo se comporta la circulación del aire al lado de nuestra ala. Una vez viendo cómo es el teorema de Green, gracias a él podemos notar varios ejemplos en la ingeniería. En este caso, la circulación del aire en el tema de aerodinámica, sería más fácil utilizar el teorema de Green con un poco de ayuda de las coordenadas polares. Bueno, en este caso sería todo. Espero le haya gustado mi presentación. Gracias.